Saludos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Raida Maná y soy manager de Abogacía Global y Alianzas en IABE. En nombre de IABE y de Emirates Foundation, me complace darles la bienvenida a esta sesión especial en español de Voluntariado 2030, Nuevos Paradigmas, parte de la serie virtual Haciendo Voluntariado Juntos para permitir el cambio y crear un mundo mejor. La pandemia de COVID-19 ha enfatizado cómo los voluntarios como agentes de cambio brindan acción práctica que genera esperanza y resiliencia, mejora vidas y fortalece comunidades. La pandemia resultó en el aplazamiento de la Conferencia Mundial de IABE de octubre de 2020, que será coorganizada con Emirates Foundations en Abu Dhabi. Sin embargo, el tema de la conferencia elegido para el 2020, Haciendo voluntariado juntos para permitir el cambio y crear un mundo mejor, nunca ha sido más relevante o más real. Como parte de los preparativos para la conferencia, Emirates Foundation acordó apoyar la redacción de 7 documentos de contexto sobre los subtemas de la conferencia. Aunque la conferencia se ha pospuesto, este proyecto ha continuado. Su objetivo es brindar una oportunidad para una mayor consideración de temas importantes, incluidos los relacionados con voluntariado y COVID-19, y permitir una mayor difusión de conocimientos que agregarán valor a quienes apoyan y desarrollan el voluntariado en todo el mundo. Todos los documentos de contexto se han publicado y están disponibles en el sitio web de IABE. La publicación de cada uno de estos documentos está alineada con la serie de foros globales virtuales. La sesión de hoy es una versión especial en español del séptimo documento de contexto, Voluntariado 2030, Nuevos Paradigmas. Me gustaría agradecer al profesor Óscar García, autor del documento de contexto asociado con el foro de hoy. Es un trabajo excelente y recomendamos que lo lean detalladamente. Se ha proporcionado una copia de este documento a cada persona que se registró para la sesión. Después del foro de hoy, el documento y la grabación de la sesión estarán disponibles para todos los interesados. A continuación, me gustaría compartir unos detalles técnicos importantes. En la pantalla pueden ver una descripción general de los controles de sala de reuniones de Zoom. Hay 3 puntos a destacar. El primero es que si tienen problemas para escuchar la presentación con el audio de su computadora, intenten cambiar la configuración de audio a Phone Audio para poder llamar. Durante la sesión, los ponentes pueden pedir a los participantes que levanten la mano para proporcionar comentarios no verbales. Utilice el botón Raise Hand para dar su respuesta. Lo más importante es que habrá una sesión de preguntas y respuestas como parte de la actividad. Así que envíen sus preguntas utilizando la ventana de preguntas Q&A, Q y A. No es necesario esperar para hacer preguntas. Pueden escribirlas en cualquier momento de la sesión. El foro de hoy es Voluntariado 2030, Nuevos Paradigmas. Al comenzar el 2021, muchos contemplamos los posibles escenarios próximos, especialmente considerando los cambios que la vacuna de COVID-19 supondrán para todos en el mundo. Es difícil predecir lo que dirán los historiadores sobre estos tiempos sin precedentes. Sin duda se escribirán volúmenes de libros que darán cuenta de las experiencias que hoy vivimos. Al tiempo, estamos tratando de dar sentido a lo que traerá la próxima década para el voluntariado. Y es por eso que esta sesión es tan importante. El mundo ya estaba evolucionando antes de que tuviéramos la pandemia para generar aún más cambios. El voluntariado como concepto y acción nunca ha sido más importante. Necesitamos personas y ciudadanos de todas las naciones para crear, como establece la misión y la visión de IABE, una cultura global de voluntariado que sea reconocida como vital para crear un mundo justo, pacífico, sostenible y compasivo. Necesitamos seguir hablando sobre el voluntariado y los roles que los voluntarios desempeñan hoy y los que pueden desempeñar a medida que avanzamos, particularmente en la construcción de resiliencia luego de la pandemia y en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenibles enmarcados en la Agenda 2030. Por lo tanto, me complace que nuestra moderadora de hoy, Carmen Chavarría, cuenta con la experiencia y los conocimientos adecuados para guiarnos por el resto de este foro.
y que el panel nos brinde perspectivas de los sectores empresariales y sin fines de lucro para abordar importantes reflexiones y preguntas clave sobre este tema. Le doy así la bienvenida a nuestra moderadora, Carmen Chavarría, quien con más de 15 años de experiencia es la actual representante de América Latina en la Junta Directiva de AYABE. Muchísimas gracias, Carmen, por acompañarnos. Gracias, Raida, y bienvenidos a todos. Es un honor para mí estar hoy con ustedes y con un equipo de panelistas muy reconocidos en el medio y con mucha experiencia. Hoy estamos aquí para hablar sobre los nuevos paradigmas y lo que trae el futuro del voluntariado. Pues no es un secreto para nadie que la crisis del coronavirus ha venido a revolotear y a revolucionar nuestras vidas, tanto personales como institucionales. Y para mí, crisis es sinónimo de oportunidad, porque en las crisis tenemos la oportunidad de crear una revolución, de renovarnos. Y si bien, como digo, hemos tenido muchos desafíos en estos tiempos, también hemos podido buscar alternativas, opciones para salir adelante y seguir construyendo, seguir trabajando en todo lo que hemos estado haciendo a lo largo de todos estos años. El día de hoy, el profesor Óscar García nos va a compartir su experiencia, su perspectiva de lo que viene en la nueva década del voluntariado para alcanzar la Agenda 2030, su visión sobre el voluntariado y como bien dice él en el documento, pues ciertamente no tenemos una bolita de cristal para saber qué va a pasar en el futuro, pero sí tenemos muchas herramientas y muchas preguntas importantes que hacernos para llegar a ello. Óscar García es argentino, nació en Buenos Aires. Actualmente es profesor de la Universidad de San Martín. Y bueno, realmente creo que el currículum que ven en pantalla se queda muy corto para toda la experiencia que trae Óscar, así que sin más preámbulos los dejo con él, sin antes recordarles que pueden ir haciendo sus preguntas en la casilla y al final los vamos a ir leyendo. Así que, Óscar, bienvenido. Muchísimas gracias, Carmen. Un saludo afectuoso, fraterno, un saludo voluntario para todos y para todas en este webinar desde el sur del mundo, desde el sur de Latinoamérica, desde aquí en Buenos Aires. Para mí es un gusto muy grande compartir estos momentos con ustedes. Quería agradecer inicialmente, por supuesto, a IABE y a la Emirates Foundation la posibilidad de hacer este webinar que no estaba previsto originalmente porque cumplimos con el previsto a finales del año pasado, pero nos parecía necesario poder repetir para los hispanohablantes, para los hermanos y hermanas latinoamericanos y para cualquier persona en el mundo que quisiera y que tuviera que poder reflexionar en idioma español. Así que agradecer muchísimo la disposición a Carmen como representante regional de IABE, por supuesto a Jessica y a Raida, que ellas realmente son las gestoras de este webinar. Y para mí es un gusto compartir también con los dos panelistas, con Ausencio, con Jackie, que ya serán presentados y seguramente ellos van a hacer una crítica y unos comentarios importantes del documento. Para mí escribir este documento fue todo un desafío porque, por un lado, para todos y a mí también nos resulta muy difícil pensar en el futuro, es muy difícil pensar en cómo va a ser el mundo en el 2030 y evidentemente uno cuando escribe sobre el futuro puede quedar rápidamente en ridículo diciendo que van a suceder cosas que de hecho uno no tiene ninguna certeza de que vayan a suceder. Pero esa dificultad de hablar sobre el futuro estaba absolutamente compensada con la facilidad de hablar de voluntariado. ¿Y por qué hablar de voluntariado representa una facilidad? Bueno, porque voluntariado es, y esta es la primera idea que quisiera compartir con ustedes, no es solamente una acción,
Cuando se piensa en voluntariado, se piensa en aquello que hacemos los y las voluntarias. Y en realidad, el voluntariado es, además de eso, un lenguaje común, un lenguaje que la humanidad puede tener, un lenguaje donde no se necesitan los idiomas, sino que el idioma es el idioma de la solidaridad. Estamos necesariamente frente a una nueva forma de expresión que es el voluntariado, es decir, estamos frente a la posibilidad de la creación de un lenguaje universal que es el lenguaje de la solidaridad. Entonces, compensando la dificultad de hablar sobre el futuro con la facilidad de hablar de voluntariado, es así que me animé a hacer este paper que espero pueda servir como una referencia para poder seguir debatiendo y sobre todo para generar ideas superadoras a las que ya están escritas. Entonces, quisiera aprovechar estos minutos, después seguramente vamos a escuchar a los comentaristas y lo más interesante es que también hay un espacio abierto para preguntas donde cada uno desde cualquier lugar de Latinoamérica y del mundo puede participar. Quisiera comenzar diciendo que mi idea es que para el futuro necesitamos un voluntariado pensado a escala global que incluya el voluntariado local, pero que lo supere. El voluntariado local, el que todos y todas hacemos en nuestras comunidades día a día, con el que llevamos buena parte de la pandemia adelante, es decir, estamos en una situación crítica, como es una pandemia como nunca se ha visto, al menos en las últimas generaciones, y sin embargo, el voluntariado apareció en plena pandemia ayudando de todas las formas imaginables. Bueno, ese voluntariado local, ese voluntariado que se hace cada vez que un día amanece en el mundo, ese voluntariado que no para, ese voluntariado basado en la acción, lo tenemos que complementar, no reemplazar, sino complementar con un voluntariado de la palabra, con un voluntariado del diálogo y con un voluntariado global. El voluntariado global no es el voluntariado de la acción. Yo no puedo ir desde Buenos Aires a hacer voluntariado en China. No puedo levantarme a la mañana, ir a hacer voluntariado a Canadá y volver a la tarde a mi casa. Es algo imposible, pero lo que sí puedo hacer desde mi lugar es establecer diálogos, diálogos como voluntarios, diálogos pensados desde la solidaridad, desde la tarea concreta que significa construir un mundo mejor. Entonces, ese voluntariado global lo tenemos que pensar como un voluntariado sin fronteras. No hay ningún tipo de restricción para hablar globalmente de voluntariado, porque el voluntariado es el lenguaje mismo. Y ahí aparece algo que los voluntarios y las voluntarias conocemos muy bien, que es la huella que deja en nosotros la práctica del voluntariado. El voluntariado no solo es valioso por lo que genera en los otros, por lo que genera en las comunidades, por lo que mejora las calidades de vida de los necesitados, sino que es valioso también por la huella que deja en los propios voluntarios y voluntarias. Y ese es un capital fundamental para trabajar a escala global. En el voluntariado global existe un objetivo cero de todos los proyectos, un objetivo que cualquier proyecto de voluntariado debería plantearse antes de plantearse el objetivo concreto del programa, que es generar autoestima. Generar autoestima debe ser el objetivo cero de cualquier proyecto de voluntariado. ¿Generarla en quiénes? En aquellos que son los destinatarios, los beneficiarios, los necesitados, la comunidad que participa, generar autoestima, generar valor y también generar autoestima en los propios voluntarios. Desde esta idea de la generación de autoestima es que el voluntariado puede empezar a dialogar. Cuando pensamos en un voluntariado transformador, es decir, ese voluntariado que trata de cambiar las cosas, los voluntarios tenemos, pensando en el futuro, pensando en el 2030, todavía algunos déficits. Esos déficits, esos desafíos, esas cosas que aún nos faltan, yo las imagino
como con la imagen de levantar la mirada, de mirar más allá del horizonte. Levantar la mirada en voluntariado significa hablar más entre nosotros y nosotras, tener más diálogo entre los voluntarios y voluntarias, pero también aprovechar el voluntariado para tener diálogo y empezar a generar conciencia en aquellos que toman decisiones, en los decisores, en aquellos que tienen responsabilidades sobre los pueblos y las comunidades. Los voluntarios no tenemos que quedarnos callados. No es incompatible la acción con la dicción. Podemos hacer y decir, no hay ahí una suma cero. No es que si digo, entonces voy a hacer menos, o si hago, voy a decir menos. No, tenemos que pensarlo como un círculo virtuoso, la acción y la dicción, el hacer y el decir. Me parece que los voluntarios y las voluntarias globales, además de hacer nuestra tarea cotidiana en las comunidades, tenemos que sentarnos en el mundo para poder decir nuestra mirada desde la solidaridad. Tenemos que convencer a los líderes empresariales, sociales, políticos, a los líderes ambientales, a los líderes que trabajan con migrantes, a los líderes en cuyas manos está el destino de la paz mundial. Tenemos que sentarnos y darles nuestra mirada de voluntarios, darles desde la solidaridad, que es una mirada que tenemos que seguir construyendo entre nosotros. Y allí tenemos como nunca antes todas las posibilidades que nos dan la revolución digital, las redes sociales, la posibilidad como esta de estar comunicándonos entre nosotros a millones de kilómetros de distancia. Es decir, tenemos todas las posibilidades tecnológicas para el diálogo y tenemos también las posibilidades institucionales para el diálogo, como por ejemplo lo es IAVE, como lo es Voluntarios de Naciones Unidas, como son las grandes ONGs internacionales que permiten la posibilidad de que podamos encontrar en ellas canales de diálogos. Yo propongo en el paper, propongo en este trabajo, que empecemos a generar diálogos de aquí al 2030, porque no sabemos cómo va a ser ese 2030. Por supuesto, en el trabajo se plantean algunas anticipaciones. Ese mundo del futuro probablemente va a ser mucho más conectado que el actual, va a ser un mundo hiperconectado. Tal vez vaya a ser un mundo todavía más desigual. Ojalá que no. No es una expresión de deseos, pero sí una mirada viendo las tendencias. Probablemente sea un mundo en el cual no hayan terminado las guerras y todavía haya que seguir construyendo la paz de manera muy proactiva. Va a ser un mundo donde, sin embargo, va a haber menos analfabetismo, donde va a haber más educación, donde la accesibilidad a la educación va a llegar a más personas. Va a ser un mundo donde la robótica va a seguir entrando en nuestras casas, donde el mundo del trabajo va a estar drásticamente transformado en formas que hoy desconocemos, donde las profesiones van a evolucionar de una manera increíble. Bueno, en ese mundo que va a tener en las migraciones una oleada muy importante, que va a tener todavía conflictos raciales, lamentablemente, en ese mundo del 2030, los voluntarios, hay algo que no podríamos perdonarnos, que es no haber hecho las cosas en esta década que tenemos por delante, del 2020 al 2030, no haber hecho lo suficiente para ser portadores de diálogo. Si alguien me pregunta, ¿podría usted decir en muy pocas palabras cuál sería la mejor definición de voluntariado y de voluntarios y voluntarias? Yo diría sin duda que esa definición es que los voluntarios y las voluntarias somos portadores de diálogo dentro de la solidaridad. Somos cada uno y cada una de nosotros y nosotras embajadores del diálogo solidario. Me parece que ese es un desafío que a mí me gustaría transmitir, no solamente en el escrito, sino también en este espacio de webinar que estamos compartiendo. Un voluntariado que en Latinoamérica
y esto lo sabemos todos y todas, tiene que estar cotidianamente ocupado de las tremendas desigualdades y de la pobreza que todavía persiste y de ayudar a las comunidades en tareas concretas. Bien, lo que propongo desde acá es doblar el esfuerzo, seguir haciendo eso, pero también ser conscientes que en la próxima década tiene que nacer un voluntariado global que genere consensos alrededor de valores globales. Necesitamos empezar a discutir cuáles van a ser el puñado de valores globales que el voluntariado va a compartir más allá de la diversidad. La diversidad es la marca constitutiva del voluntariado. Tenemos que celebrar la diversidad y al mismo tiempo seguir buscando espacios de consenso que permitan generar valores comunes. Entonces, para cerrar la presentación, para cumplir con el tiempo y porque me parece muy importante el aporte de todos los participantes que están aquí, quisiera decir finalmente que el 2030 nos va a desafiar con nuevos paradigmas, nos va a pedir que en esta década, así como las Naciones Unidas nos han desafiado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el voluntariado nos desafía con los objetivos de un voluntariado sin fronteras, un voluntariado global que sea, como lo es, una de las formas que elige la humanidad para dialogar y preservarse socialmente. Me parece que ese es el desafío del voluntariado. Yo espero que todos los voluntarios y voluntarias que estén hoy presentes aquí puedan empezar a pensar, sería mi sueño, que cada uno y cada una de los voluntarios, además de hacer su tarea concreta, pueda empezar a pensarse a sí mismo como un embajador del diálogo, como un portador del diálogo para hablar entre voluntarios, pero también para hablar más allá de las fronteras, levantando la mirada y generando espacios de diálogo con los poderes que hoy llevan adelante el mundo. Así que, de mi parte, muchísimas gracias. Ojalá tengan la posibilidad de leer el documento. Todo lo bueno que encuentren allí es gracias a la traducción al español que ha hecho Carmen Chavarría, a quien agradezco muchísimo, y todo lo malo que encuentren en el documento serán en todo caso ideas mías y de nadie más. Entonces, muchísimas gracias, quedamos abiertos a las preguntas, al diálogo, y desde ya, como siempre, un gusto para seguir hablando de voluntariado. Muchas gracias, Oscar, por compartir tus ideas con nosotros. Sin duda, a quienes aún no han leído el documento, los invitamos a hacerlo. El documento fue compartido con cada uno de ustedes. Y bueno, lo rico de esta conversación es que tenemos representados a diversos sectores. Está Oscar desde la academia, y a continuación tenemos también a Ausencio Miranda, que nos acompaña desde México. Él es coordinador de voluntariado para el CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía, y tiene una trayectoria de más de 20 años en el medio. También nos acompaña Jackie Zucker, que es gerente de Mercadeo y Responsabilidad Social del Banco General de Panamá, quien también es miembro de CLAV, el Consejo Latinoamericano de Voluntariado Empresarial. Así que los dejo, le doy la palabra en este momento a Jackie para que pueda compartir su perspectiva de los nuevos paradigmas. Bueno, saludos a todos desde Panamá. Muy interesante lo que acabamos de escuchar y espero que aquí nos estén acompañando profesionales de empresas. La verdad es que sí, ha sido un año muy difícil, donde hemos tenido que repensar mucho el voluntariado corporativo, y los que estamos en empresas medianas y grandes, creo que hemos enfrentado algunos retos muy difíciles, pero que poco a poco estamos superando. Y hoy me gustaría compartir con todos ustedes un poco de lo que nosotros hemos hecho y cómo nosotros vemos las nuevas tendencias en el voluntariado, algunas que ya venían dándose, pero creo que la pandemia las ha acelerado bastante. Entonces, ¿qué retos nos trajo la pandemia para el voluntariado corporativo específicamente?
Creo que lo primero, y estoy segura que todas las empresas están igual, nos preocupamos mucho por la salud de los colaboradores y el año pasado tuvimos que suspender el voluntariado presencial por el bien del país y por la salud de nuestros colaboradores. Sin embargo, creo que hoy día ya entendemos un poco más el virus, ya sabemos mejor cómo protegernos y creo que pueden haber excepciones, pero ese es un reto que aún tenemos que superar. También tenemos el tema del trabajo remoto o el trabajo mixto y su impacto en la cultura del voluntariado corporativo. Ustedes sabrán cómo el voluntariado está basado como decía Oscar, el tema de que es un lenguaje y esa conexión humana es muy importante y no la estamos teniendo tanto como quisiéramos a raíz de la pandemia. Y eso es un reto, mantener a los voluntarios motivados, a los voluntarios que estén conectados unos con otros, pero se puede hacer, tenemos que estar en constante contacto con ellos a través de las herramientas tecnológicas. Les puedo contar una anécdota, nosotros tenemos un voluntariado corporativo muy fuerte con la organización Olimpiadas Especiales Panamá. Muchos voluntarios nos han dicho, oye, cómo extraño esos atletas especiales, cómo extraño estar con ellos, eh, ser su árbitro, ser su coach, pero hay maneras de conectarse con esos muchachos con los que nosotros trabajábamos. También creo que hay un cambio de prioridades para las comunidades y las organizaciones sin fines de lucro. En Panamá nosotros hemos tenido uno de los confinamientos más estrictos de la región y realmente hemos tenido un problema grande de alimentación, distribución de comida, mucho desempleo, personas que han pasado de la pobreza a la pobreza extrema en el 2020. Y las prioridades han cambiado. Nosotros tuvimos que enfocarnos en cómo ayudar a llevar comida y necesidades básicas a estas poblaciones, cómo ayudar a los hospitales que estaban desbordados y cómo nosotros como voluntarios podíamos organizarnos para ayudar a estas prioridades y todo lo demás que hacíamos ponerlo en hold porque realmente hay que repensar cuáles son las necesidades de nuestro país, de nuestras comunidades a las que atendemos. Además de eso, había un cambio de paradigma sobre cómo ayudar. Nosotros como voluntarios estamos acostumbrados a tener ese contacto, a llevar cosas a las personas, a compartir. Hoy en día realmente lo que estamos compartiendo es nuestro conocimiento y nuestra compañía, pero a través del Zoom o de otras herramientas tecnológicas. Y es difícil, pero hay que cambiar un poquito ese chip de que nosotros podemos ayudar y estar ahí para la comunidad, y las organizaciones sin fines de lucro necesitan muchísima ayuda en este momento porque muchas están por desaparecer porque no están recibiendo las donaciones, porque hay una crisis económica muy grande y mucha necesidad, y también necesitan esta ayuda porque muchas han perdido personal, han tenido que despedir, etcétera, y el voluntariado les ayuda mucho. Y conectarnos con otros en la modalidad virtual. Yo pienso que este tema de la modalidad virtual tiene su arte y no es simplemente reunirse en forma virtual, hay que tener herramientas, metodologías. Las personas aquí de capacitación de nuestro banco nos han ayudado muchísimo para poder conectar con ese beneficiario a través de estas herramientas y creo que es una nueva forma, un nuevo reto que tenemos que superar. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? No sé si me pueden ayudar pasando la diapositiva. ¿Qué hicimos primero? Los primeros meses de la pandemia, nosotros como que nos paralizamos un poquito, ¿no? Y después dijimos, vamos a hablar con nuestros stakeholders. Hicimos una encuesta en línea con nuestros voluntarios más activos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué talentos tú puedes compartir? Mira lo que está pasando en el país, cómo te sientes, cómo podemos ayudar. Y también hicimos encuestas y contactos con nuestra comunidad, con las organizaciones sin fines de lucro con las que trabajamos, con los líderes comunitarios, qué necesitan, cómo están. Y nos dimos cuenta que muchos nos necesitaban en cosas que no pensábamos. Por ejemplo, a esta organización que les digo, digamos un ejemplo, Olimpiadas Especiales, esas familias con personas con discapacidad estaban pasando algunas hambre, algunas no tenían equipos para que sus muchachos estaban retrocediendo en su desarrollo, ese tipo de cosas, ¿cómo los podemos ayudar? Pero hay que preguntar. Utilizar la tecnología de la mejor manera. Nosotros tuvimos que capacitar a los voluntarios para que ellos aprendieran a capacitar ellos por Zoom online, que no es lo mismo que estar presencialmente. Entonces, ayudarlos a usar la tecnología que tenemos hoy en día de la mejor forma porque es diferente. Unir esfuerzos y hacer alianzas a largo plazo. Eso fue un tema que ya venía, nosotros queremos cada vez más tener una visión a largo plazo del desarrollo
con las organizaciones sin fines de lucro con las que trabajamos, y teníamos que unir esfuerzos con ellas para poder pensar no solamente, oye, ¿qué vamos a hacer hoy en día que tenemos estas necesidades de la pandemia, pero qué va a venir después? La realidad es que la crisis económica que va a venir en los próximos 2 años va a ser muy fuerte en nuestra región y van a venir momentos de mucha necesidad para los cuales también nos tenemos que preparar. Ahorita mismo Oscar decía, va a haber gente, o sea, más gente educada, pero por ejemplo en Panamá las escuelas han estado cerradas y siguen cerradas. Es el país que más días ha tenido las escuelas cerradas y estamos muy preocupados sobre el impacto que eso va a tener en la alfabetización, el desarrollo, el neurodesarrollo de los niños. Tenemos que ver esos temas que van a venir y que vamos a ver las consecuencias en los próximos años, cómo nuestros programas sociales y nuestros programas de voluntariado pueden apoyar a subsanar esas necesidades que van a venir. Repensar nuestros objetivos y razón de ser. Nosotros teníamos unos pilares muy bien hechos, dónde trabajábamos, con quién trabajábamos, y realmente los hemos tenido que repensar porque, como les digo, ciertas cosas que antes hacíamos, ya ahora mismo nuestras poblaciones y nuestras comunidades tienen necesidades básicas de alimentación, de salud y educación. Esas son las 3 áreas que nos tenemos que enfocar en esas 3 áreas porque son las necesidades que tiene nuestra comunidad. Y hacer esfuerzos por conectar y comunicar a la distancia. Esto es un reto muy grande que todos enfrentamos en nuestra vida personal y profesional. Hay que comunicar, comunicar, comunicar. Hay que transmitirle a los voluntarios cómo su trabajo está haciendo la diferencia en la vida de personas, cómo los necesitamos para salir de esta crisis y por qué el voluntariado es tan importante hoy más que nunca. Y eso hay que hacerlo comunicando, conectando con esfuerzos diarios, repetir, repetir a través de todos los medios que tenemos para comunicarlos con ellos, motivarlos. Y es un esfuerzo que requiere tiempo, pero que hay que hacer y es muy importante hoy más que nunca. Entonces pasamos a un poquito para contarles específicamente qué hemos hecho en el banco. Como les comenté, hicimos una encuesta a los voluntarios y una conversación con las organizaciones sin fines de lucro. Hicimos las capacitaciones para conectar en línea con las otras personas. Y de estas, ¿qué salió de estas conversaciones? Que teníamos que mirar para adentro, que también teníamos mucha necesidad con nuestros propios colaboradores, problemas de salud mental, de personas que se sentían muy mal con el confinamiento. Hicimos un programa de voluntarios para voluntarios, a nuestros propios colaboradores que nos dijeron, oye, yo puedo enseñar a cocinar, yo puedo enseñar jardinería, yo puedo enseñar a hacer huertos sostenibles, todo ese tipo de cosas que se han quedado, a pesar de que ya no tenemos un confinamiento tan estricto, se han quedado, empezaron a darlo a sus compañeros y ahora estamos saliendo a la comunidad a dar estos cursos y estos temas hacia poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Aprendimos con nuestros propios voluntarios y fue un experimento que quedó muy bien. Experimentar y aprender. Nosotros todos estamos aprendiendo sobre cómo repensar el voluntariado y hay cosas que funcionan, cosas que no funcionaron, hay personas que pueden conectar muy bien de forma virtual, a otras les cuesta y prefieren dar su tiempo en temas que conocen, su trabajo, hacer un voluntariado profesional, y hay personas que de repente dicen, yo quiero estar presencialmente y donar sangre o hacer cosas que a mí me llenan más presencialmente, y todo eso hay que experimentar. Algunas cosas funcionan, otras no, y entender que estamos todos aprendiendo. El voluntario, la comunidad, la organización sin fin de lucro, el gobierno local, todos estamos aprendiendo esta nueva manera. Brindar nuevas herramientas, hay que brindar la tecnología y la capacitación, como les comenté. Y otra cosa que ha surgido de la pandemia es que hemos crecido las redes de voluntariado y, por ejemplo, hemos creado nuevos grupos de, por ejemplo, colaboradores del banco que se han jubilado durante esta pandemia, que se acogieron a la jubilación, pero quieren seguir siendo voluntarios. Hicimos un grupo de voluntarios jubilados que ha sido muy bueno. Ellos tienen más tiempo, quieren aportar, ven que hay tanta necesidad y quieren seguir aportando. También activamos un voluntariado que teníamos de hijos de colaboradores para empezar a crecer estas redes y desde que ellos son jóvenes instaurar esta cultura de dar en tu tiempo libre sin recibir nada a cambio. También lo hicimos. Por último, yo creo que en conclusión, yo creo que estamos listos este 2021 para regresar a la comunidad con las nuevas tendencias, con la bioseguridad ante todo. Aquí, por ejemplo, les tengo una foto. Nosotros antes hacíamos unas jornadas de donación de sangre aquí en la empresa grandísimas, de 100, 200 personas. Hoy en día la volvimos a hacer con muchas menos personas,
con distanciamiento, con las mascarillas, pero es una necesidad que tienen los hospitales hoy en día en nuestro país y había que hacerlo, y creo que los voluntarios reaccionaron muy bien, tuvimos una buena convocatoria con un nuevo paradigma y haciéndolo de una forma diferente, pero hay que hacerlo. Además, yo creo que la tendencia, como mencionaba Oscar, el voluntariado remoto llegó para quedarse, el tema virtual, y ahora no hay fronteras, ahora nosotros podemos enseñarle a alguien en otro país, en otra comunidad, podemos compartir conocimientos como lo estamos haciendo hoy, y va a costar un tiempo acostumbrarse, pero creo que cada vez vamos a mejorar más esta manera de ayudar y conectarse con otros seres humanos a través de la computadora o el celular, que los programas son cambiantes y adaptables. Yo creo que eso es algo que hemos aprendido en la pandemia a nivel profesional, y en el voluntariado es lo mismo. Nos vamos cambiando, nos vamos adaptando. Puede ser que lo que antes funcionaba hoy en día no funciona, y no tiene nada de malo cambiar, repensar. Y un aceleramiento muy grande del voluntariado de conocimiento, que como saben, estamos yendo de la filantropía, de ese tema de la solidaridad pura, a un tema más de conocimiento profesional, y creo que la pandemia nos ayuda a ver que lo podemos hacer, que podemos ayudar a otros que las comunidades nos necesitan, y que de esta forma, a través de la modalidad virtual, lo podemos hacer. Así que creo que hay muchas nuevas tendencias que las empresas estamos tratando de implementar. Así que les agradezco mucho por este espacio, y yo también creo que nosotros también queremos aprender mucho de ustedes, de otras empresas, de otras experiencias, así que estoy a la orden para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Bien, gracias Jackie. Ahora pasamos con Ausencio de México. Ausencio. Sí, gracias, Carmen. Pues antes de todo, muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación, Carmen, Oscar, Aida, Jackie. Muchas gracias por esta invitación. Sin duda, lo que acabas de comentar, Oscar, Jackie, representa un camino importante para darnos cuenta de la importancia del tema de voluntariado. Y pues bueno, nosotros desde el Centro Mexicano para la Filantropía hemos trabajado desde hace más de 3 décadas en la promoción del voluntariado a nivel país. Y para abordar un poco el tema de los paradigmas, a mí sí me gustaría partir de un trabajo que hemos estado realizando a lo largo de estos años, y que muestra un esfuerzo conjunto, un trabajo colaborativo con organizaciones de la sociedad civil en el país, y que no ha sido fácil, ha sido un camino y una ruta a veces arriesgada, ¿no? Lo platicábamos ahorita antes de entrar a la reunión, estas rutas de seguir promoviendo el voluntariado, si bien es un tema noble, en el fondo requiere de algunas ideas y algunos paradigmas que muchas veces que vienen a romper mucho la idea que tenemos en torno al tema de voluntariado, y no solamente en lo conceptual, sino en todos los elementos del ecosistema que presenta el voluntariado. Entonces, nosotros a lo largo de estos años hemos venido trabajando con organizaciones de la sociedad civil, haciendo algunas acciones de promoción, vinculación, fortalecimiento, y empezamos a construir un modelo de intervención que nos ha llevado a entender y a visualizar un escenario futuro. En ese sentido, nosotros creamos lo que nosotros llamamos un ecosistema del voluntariado, y ese ecosistema del voluntariado pues responde a algunos desafíos que hemos venido enfrentando, no solamente con una pandemia, sino con las distintas crisis que hemos venido enfrentando las organizaciones de la sociedad civil en lo histórico, crisis como violencia, problemas económicos, problemas sociales, problemas de salud. Entonces, este ecosistema responde a esos desafíos que marcan el tema de cómo responder a las crisis, no solamente una pandemia. ¿Y qué nos hemos encontrado en este camino y en esta ruta de seguir analizando y fortaleciendo el voluntariado y irle aportando un camino que el día de mañana responda no solamente al 2030, sino responda a un futuro que nos beneficie a todos? Pues encontramos temas que son fundamentales, y entre ellos es
la narrativa, cómo estamos comunicando el voluntariado. Ya bien Óscar abordaba al inicio de su presentación algunas ideas en torno al tema de voluntariado. Yo solamente añadiría ese concepto, a esa idea que Óscar maneja, que estas narrativas del voluntariado sí nos obligan hoy en día a no perder de vista cómo estamos comunicando el voluntariado. Hay narrativas que hablan desde un enfoque asistencialista, desde un enfoque solidario, desde lo colectivo, desde la acción colectiva, pero también desde la construcción de ciudadanía. Una narrativa desde los movimientos sociales que últimamente están surgiendo muchísimo más en términos de atención a la mujer, protección a la mujer. Entonces, estas narrativas son obligadas en cualquier ejercicio de promoción, fortalecimiento y vinculación de voluntariado. No concebimos un futuro si no hay una narrativa puesta, ¿no?, incorporada, incrustada dentro de estos diálogos de los que habla muy bien Óscar. Estos diálogos que tienen que ser bajo una comunicación productiva, y como lo menciona un investigador mexicano, esta comunicación productiva tiene que tener ese fin de construir un mundo mejor. Y cuando me refiero a la comunicación productiva, me refiero mucho al tema de ese diálogo del que habla Óscar, un diálogo constructivo, un diálogo creativo, un diálogo constructivo, un diálogo crítico, ¿no? Que estas narrativas es lo que nos tendría que dar como oportunidad hacia un futuro. Entonces, no concebimos de ahora en adelante que un ejercicio de voluntariado no tenga incrustada una narrativa de voluntariado que nos lleve a un objetivo muy importante, y que también Óscar lo menciona en su documento y que lo mencionaba vía cita textual de Komin Naidoo, ¿no?, donde decía que, bueno, no importa las narrativas que utilicemos, lo importante es que estas narrativas nos lleven siempre al objetivo, que es hacer justicia para todos los que estamos en este país, ¿no? Entonces, creemos que estas narrativas deben de estar presentes de ahora en adelante, no deben de estar separadas, deben de estar ancladas siempre en estos contextos de crisis o de ejercicio del voluntariado en el país. ¿Cómo están operando? ¿Cuál es el papel, ¿no?, de todos los actores involucrados en el voluntariado? Y cuando me refiero al voluntariado, también aporto, y creo yo que el voluntariado debe ser una corresponsabilidad entre quien dona el tiempo y talento, el voluntario, ¿no?, me refiero al voluntario, la organización que recibe todo este talento, toda esta creatividad, toda esta crítica, que la canaliza a una población, ¿no?, a un beneficiario. Y que lo más importante en esta concepción es que este beneficiario de ahora en adelante tiene que ocupar un papel muy importante. No es extender la mano, no es recibir, sino también debe de convertirse en un actor clave para el desarrollo del propio voluntariado. Creemos nosotros que de ahora en adelante uno de los paradigmas importantes en torno a la relación y el papel de sus actores es que el voluntariado el beneficiario tiene que convertirse el día de mañana en un beneficiario. No concebimos un programa de voluntariado si el día de mañana, o que tenga como resultado que el beneficiario siga siendo ese actor que solamente extienda la mano. Entonces, para nosotros el voluntario es una corresponsabilidad entre todos estos actores. Sí, todo el mundo aporta, sí, todo el mundo tiene que ganar, obviamente no desde la parte económica, pero sí todos tenemos que tener un beneficio en la mesa. Este papel de los actores de los que estoy hablando es fundamental de ahora en adelante. No podemos concebir una relación de voluntariado, un diálogo de voluntariado, si no nos miramos a los ojos, si no construimos lo que bien decía Óscar en torno a la autoestima, ¿no?, a la generación de autoestima entre todos los involucrados. Pero para la generación de una autoestima también tenemos que tener un importante ejercicio en torno a construir empatía. Si no construimos empatía, difícilmente podemos llegar a una construcción de autoestima. ¿Cómo construimos la empatía dentro de este papel que hoy en día o más adelante o hacia adelante deberían de tener todos estos actores involucrados en el tema de voluntariado? Yo pongo mucho énfasis en el tema del ejecutivo que está a cargo de los programas de voluntariado. No podemos concebir un ejecutivo
responsable de un programa de voluntariado si no tiene la capacidad cognitiva ni la capacidad para orientar y canalizar toda esta empatía que tienen los ciudadanos que traen una inquietud de ayuda en torno a la transformación de sus entornos y de sus comunidades. Entonces, son cosas, son elementos, son variables que de ahora en adelante creemos que son fundamentales en el ejercicio y la promoción, vinculación y fortalecimiento del voluntariado. ¿Qué otro elemento creemos fundamental en todo esta ruta que debería seguir el voluntariado a nivel nacional? Y que son ejercicios y son rutas que hemos construido en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Nos ha costado, y le ha costado más a las organizaciones que a los voluntarios, porque la renuencia por parte de las organizaciones ha sido complicada, ha sido difícil. Creemos yo que es mucho por el ejercicio y el trabajo que implica realmente la canalización y el involucramiento de un voluntario. Dentro de este ecosistema del voluntariado, creemos que, bueno, sabemos, ¿no?, que hay unos países que han avanzado muy bien con sus leyes, con sus normas, con sus reglas de juego en términos de esta relación entre estos actores. Algunos carecemos a nivel país, a nivel nacional, de estas reglas. Sin embargo, creemos que es fundamental ponerlas sobre el trabajo cotidiano de las organizaciones de la sociedad civil, el tema de cómo ir construyendo las normas. Y creemos nosotros que si no concebimos o no tenemos en nuestras manos una ley que respalde la relación entre los actores involucrados, hay un elemento importante también, y lo mencionaba Óscar en su documento: ¿cómo jugamos con los valores universales dentro de esta relación de trabajo? Es muy sencillo y funciona mucho en nuestra vida a día, en nuestro día a día, en nuestra vida diaria. Las familias hoy en día se sostienen gracias a los valores internos, a esos valores universales, la responsabilidad, el compromiso, el respeto, la rectitud. Si no tenemos una ley de voluntariado, si no tenemos una regla de juego oficial dentro de este ecosistema de legislación o de sistema jurídico que respalde estas relaciones, pues al menos los valores representan muchísimo esa herramienta que puede lograr la sostenibilidad y de toda esta relación de trabajo. Creemos nosotros, ¿no?, que un programa de ahora en adelante, un programa que no esté comprometido con los valores de relación, hablaríamos nosotros de un programa corto, de un programa esporádico, de un programa que no deja legado en todos estos objetivos que tenemos en torno al 2030. ¿Qué más hemos encontrado en torno a el voluntariado y que nos ha marcado también pauta hacia el 2030? Sabemos que hay, cada una de las organizaciones tenemos el compromiso de al menos aplicar una estrategia para la convocatoria, selección, integración, reconocimiento de voluntarios, evaluación de voluntarios, desvinculación de voluntarios. Sin embargo, creemos nosotros que sí son fundamentales este ejercicio o estos procesos, pero lo más importante es empezar a construir programas de voluntariado, relaciones y diálogos internos que nos lleven a ese gran objetivo que tenemos, y como lo comentaba al inicio, es prácticamente buscar la justicia de todos. Las crisis económicas, ¿no?, la pandemia hoy en día no solamente, más bien dicho, creo yo que esta pandemia nos vino a recordar que hay que darle el valor a las crisis como se merecen. La pandemia que tenemos hoy en día es un desastre, y así debemos de considerarlo. Vivimos crisis internas en los países, vivimos crisis a nivel global, pero muy pocas veces escuchamos que sean un desastre. Creo que esta pandemia nos ha venido a recordar esa idea de que no importa el estatus que le demos, que tenga la crisis, lo importante es atenderla con esa creatividad y con esa responsabilidad que se merece. En México hemos tenido varias crisis en varios sentidos. Ahorita tenemos una fuerte en términos de violencia. A mí me gustaría que esta crisis que estamos viviendo en términos de inseguridad y violencia se calificara como un desastre en el país. No ha sido y no va a ser, pero sí creo que el voluntariado ha venido a darle a esta situación esa etiqueta que se merece
en torno a lo que estamos viviendo en el país. Entonces, y bueno, y este ecosistema del que les estoy compartiendo también nos ha venido a dar una idea en torno a las crisis a nivel global, ¿no? El voluntariado toda la vida ha existido, no se ha modificado. Alguien nos preguntaba y nos decía, oye, Ausencio, ¿cómo ves el voluntariado? Yo veo el voluntariado más comprometido el día de hoy. Yo decía que no, el voluntariado sigue siendo comprometido. Sí creo yo que la pandemia nos está poniendo en el escenario a ciudadanos más críticos y más creativos. ¿Cómo vamos a responder a toda esta actitud crítica y creativa de los voluntarios que la misma pandemia les ha permitido dar esa postura en torno a su papel que juegan en lo público? Creo que ese es el gran reto que tenemos de ahora en adelante, poder encaminar toda esta creatividad, toda esta crítica que tienen los ciudadanos, que cada vez están buscando más la construcción de lo público, y como organizaciones tenemos que estar preparadas para responder a este ejercicio de estos ciudadanos. Ciudadanos que, yo siempre lo he dicho, el tema que les permite también a ellos ocupar un papel importante en términos de verse en un escenario distinto en lo público. Necesitamos más ciudadanos críticos y creativos, más ciudadanos que empiecen a construir desde cualquier esfera de lo político, desde cualquier esfera de la política pública, no de lo político, ¿no? Para no confundirlo con los partidos políticos, ¿no? La política pública le corresponde a los ciudadanos, la política de partido le corresponde a los gobernantes. Entonces, ¿cómo vamos a responder toda esta creatividad y crítica de los voluntarios, de los ciudadanos? Creemos nosotros que a través de revisar las narrativas, el papel que ocupan los actores involucrados, las leyes y normas y reglas de juego que tenemos entre todos los actores involucrados. Un punto importante también en esto, como países o como organizaciones tenemos que rascarle en nuestras constituciones, en nuestras leyes, cómo sostener el voluntariado. En México empezamos a trabajar a sostener el voluntariado desde el artículo 5º constitucional, desde el 9º constitucional, ¿no? ¿Y qué nos dicen estos artículos? 5º constitucional, todas las profesiones tienen que ser sociales. Hoy en día promovemos el voluntariado desde las habilidades que tienen todos los ciudadanos. El artículo 9º constitucional, todos los mexicanos tienen derecho a la asociación. El voluntariado participa en motivar el asociacionismo entre los voluntarios. Todo este ejercicio de ir indagando, buscándole, rascándole para fortalecer el tema de voluntariado debe ser una premisa y un trabajo importante que debemos de tener todas las organizaciones que al menos involucremos o vinculemos un voluntario. Pues bueno, hay muchísima información detrás de este ejercicio, detrás de este ecosistema, pero sí creemos que hoy en día el gran reto que tenemos, y coincido con Oscar, es el tema del diálogo. ¿Cómo vamos a dialogar con estos ciudadanos críticos y creativos? Organización que no esté preparada para este ejercicio del diálogo, creo yo que el camino no va a ser nada positivo. Y pues bueno, con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Ausencio. Pues bueno, ya tenemos algunas preguntas aquí. Rolando Verdecia desde Cuba, saludos Rolando, nos pregunta, bueno, esta es una pregunta que Ausencio ya respondió de alguna manera, pero Rolando quiere saber la perspectiva de Jackie y de Oscar también. Y pregunta cómo se puede superar la brecha entre beneficiarios y benefactores que ha marcado tradicionalmente la acción solidaria del voluntariado. Bueno, primeramente con un saludo muy especial y muy afectuoso a Rolando, que está participando desde La Habana, Cuba, y que es un gran compañero, un gran amigo. La pregunta es muy interesante porque plantea algo que no siempre está escrito en los manuales de voluntariado y no siempre los voluntarios y las voluntarias que hacemos acción directa nos lo planteamos, que es ver al beneficiario y al destinatario como un otro o una otra poderosos,
que pueden estar necesitados, que pueden estar en una situación momentánea o en una situación más crónica de necesidad, pero que desde el punto de vista de su valor como seres humanos, tienen idénticas condiciones que las nuestras. Entonces, mi idea es, cada vez que nos encontramos con un beneficiario, por más que esté en una situación desesperada, en una situación muy necesitada, yo personalmente siempre veo en ese destinatario a un futuro voluntario. Es decir, ver al destinatario como tal desde la acción, pero desde la mirada humana, verlo como un futuro voluntario, como una persona que podría estar perfectamente en mi lugar haciendo mi tarea voluntaria probablemente mejor que yo. De esa manera, con la creación de empatía, como muy bien mencionaba Ausencio, con la creación de reciprocidad y el trabajo sobre la autoestima mutua, me parece que se empieza a zanjar esa brecha que plantea Rolando y que nos preocupa siempre a los que estamos en territorio con el voluntariado. Jackie, ¿quieres agregar algo? Sí, yo creo que Oscar lo ha dicho muy bien y por lo menos de mi experiencia, muchos voluntarios siempre me dicen, yo aprendo más de la persona que yo voy a ayudar que la persona de mí. Eso nos pasa mucho con las personas con discapacidad o personas que tienen ciertos retos en la vida y reciben mucho. Yo creo que eso es lo que más motiva al voluntario. El voluntariado es un acto solidario, pero hasta cierto punto es un acto también egoísta porque uno gana mucho de eso, como persona, como profesional, como ciudadano, y creo que es importante que el voluntario entienda eso. Y yo siempre digo que cuando se hace un voluntariado es muy importante que se entienda el problema social que hay detrás. ¿Por qué es necesario que un voluntario esté aquí? Entender, y eso crea la ciudadanía de ir más allá y de entender qué podemos hacer para resolver esta problemática social que ha causado esta condición de vulnerabilidad de la persona. Entonces, creo que eso es muy importante. Muchas gracias, Jackie. Siguiendo un poco en esa línea, ¿cómo creen ustedes que podemos crear una mejor sinergia entre el voluntariado formal e el informal? Bueno, a ver, muy brevemente, me parece que los títulos de formal o informal sobre las acciones de voluntariado, sobre los voluntarios y voluntarias, son simplemente puntos de vista, no son calidades o cualidades intrínsecas de esos voluntariados, son cómo se miran y desde dónde se miran. Entonces, alguien podría llamar informal a un voluntariado que es absolutamente necesario y que no necesariamente se hace en el marco de una institución o de una organización. Y sin embargo, ese voluntariado denominado informal puede significar casi de manera literal la vida o la muerte de una persona, por ejemplo, en un voluntariado de acompañamiento o de cuidados extremos, etc. Entonces, la formalidad o la informalidad no es que la informalidad hay que tratar de transformarla en formalidad. Simplemente son puntos de vista, no son características intrínsecas del voluntariado. Lo que sí me parece que es necesario hacer es generar plataformas de accesibilidades, que aquellos voluntarios llamados informales, que quieran sumarse a organizaciones, que quieran tener más recursos, que puedan conocer formas organizativas novedosas, que no siempre es una fundación ni una asociación civil, a veces son grupos, colectivos, formas digitales, formas virtuales, que tengan la accesibilidad y la formación necesaria y que después en todo caso elijan cómo quieren hacer su voluntariado. La diversidad es una marca de agua del voluntariado, no hay que olvidarse esto. El voluntariado es diversidad y esa diversidad es parte de la fuerza del voluntariado. Sí, nosotros en una encuesta que se hizo en Panamá hace unos años sobre el voluntariado, la primera encuesta que se hizo en el país, uno de los resultados que surgió es que un gran porcentaje de personas eran voluntarias a través de sus iglesias, de muchas denominaciones,
y hasta cierto punto eso es un voluntariado informal en el sentido de que no hay lineamientos, es una cosa que sale mucho del corazón. Entonces, lo que hablamos es de repente ayudarlos un poquito a organizarse mejor, no diciéndoles cómo hay que hacer las cosas, simplemente dándoles herramientas, como dice Oscar, herramientas virtuales, capacitaciones de cosas que quizás los pueden ayudar a organizarse mejor y que la ayuda sea más eficiente y efectiva cuando la necesitan. Sí, yo coincido también creo que hablar de informalidad y formalidad son rutas, son caminos para un ejercicio y canalizar la inquietud de ayuda. En el mundo existen más de 109 millones de voluntarios. El 65% de las acciones que realizan los voluntarios son informales. ¿Cómo tenemos que actuar frente a estas experiencias y estas acciones? Primero, yo diría que, y me atrevo a decirlo, que aquellos que hacen voluntariado que se denomina voluntariado formal o institucional, le mantengan un respeto a las acciones de voluntariado informal, ¿no? Yo sí he visto algunos comentarios respecto a que ese voluntariado informal no representa mucho para el impacto en las sociedades. Y al contrario, creo que por ahí hay muchísimo que valorar, hay mucho que recuperar. Nos ha costado trabajo, sí, encontrar la data del impacto, pero yo creo que es una responsabilidad de todos los que estamos haciendo voluntariado, de encaminarlos, ya lo decía Oscar, de dialogar para ver cómo recuperamos esa información y la ponemos en un papel que nos den esa representación y ese mapa de lo que significa esa labor. Entonces yo creo que en esta idea del diálogo, creo que estas dos rutas de intervención dialogan muy bien, se encuentran muy bien en el camino y el resultado cuando eso ocurre es muy interesante. Yo lo platicaba, yo he compartido mucho un ejemplo en México. En México hay una organización que empezó trabajando así desde la informalidad, trabajando con personas que aquí se les llamaba pepenadores, personas que agarraban el PET, el plástico, lo ponían en una bolsa, iban y lo vendíamos. Gracias a ese ejercicio informal, hoy en día ya no les llamamos pepenadores, les llamamos recicladores. ¿Y qué pasó ahí? El ejercicio de lo formal se cruzó con lo informal y ese fue el resultado. Entonces tiene que haber un respeto mutuo en estas dos rutas de intervención y creo que es el camino de ahora en adelante. Pensar en que el día de mañana vamos a tener todo formal, ¿no? Entre comillas, estamos muy equivocados. No tenemos, hay veces que las propias crisis no te permiten como ciudadanos anclarte a un ejercicio constante, a un ejercicio con una labor que implica una mayor intervención en términos de metodologías, estrategias, políticas, procedimientos. Por eso está ese otro camino y que es muy valioso para todos los que tienen inquietudes de ayuda. Muchas gracias. Pues ya estamos sobre tiempo, pero tenemos un montón de preguntas, entonces si los panelistas están de acuerdo, podemos tomarnos 10 minutos más para responder 2 más. Listo. Sí, sí, adelante. Nos pregunta Matías Lorenz desde Argentina, ¿dónde ven los mayores obstáculos que la tecnología podría dar una respuesta que permita escalarlo? Bueno, me parece que la pregunta, que es muy interesante y la agradezco, la pandemia vino a poner algo que nunca nos hubiéramos imaginado, que es el distanciamiento entre las personas como una medida de protección. Los seres humanos que siempre tendemos a agruparnos, nos encontramos que una de las casi únicas o mejores formas de cuidarnos era mantenernos aislados, cada uno en su sitio, y lejos de los demás, al menos durante los primeros tiempos más duros de la pandemia y cuando está habiendo segunda ola en muchos lugares del mundo. En esos casos donde el aislamiento espacial se transformaba en una necesidad de cuidado, la tecnología vino a reemplazar en todo lo posible que puede reemplazar la tecnología, el contacto humano, vino a ser un puente directo, no solamente para el ejercicio del voluntariado, sino para la resolución de muchísimas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana y sobre todo con la salud pública. Entonces,
Me parece que la tecnología bien utilizada, hay que aprovechar que estamos en el medio de la revolución digital. Muchas veces, o al menos me pasaba a mí de chico, pensar cuando leía los libros de historia, qué hubiera significado participar de una revolución, de esas revoluciones que leíamos en los libros de historia, y realmente uno tal vez después de un tiempo se da cuenta que estamos participando en una revolución que es la revolución tecnológica digital que no ha cesado. Estamos todos los días viendo nuevos avances y tenemos que estar a la altura, y el voluntariado tiene que sacarse todos los prejuicios posibles para utilizar al máximo todas las redes sociales sin perder de vista que el voluntariado es también el contacto directo y el contacto estrecho con el otro y con la otra cuando se pueda. Eso que se llama proximidad del voluntariado es uno de los valores centrales y que nunca hay que olvidarlo, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de tecnología, o qué implica el hablar de tecnología en temas, en la acción. Cuando hablamos de tecnología implica un ejercicio online, perdón los conceptos, me voy a ir como esos conceptos como más básicos, ¿no? Para no meterme en todos aquellos conceptos estratégicos, ¿no? Pero cuando hablamos de tecnología implica un ejercicio online y un ejercicio offline, ¿no? Ese ejercicio online, ¿no? Referido a todo el sistema técnico, ¿no? Los fierros que nosotros le decimos en México, ¿no? Pues no representa un problema. ¿Por qué? Porque todas estas herramientas ya están diagnosticadas, están analizadas, ¿no? Están observadas y están construidas de tal manera que respondan a las necesidades. Creo que el principal problema está en ese ejercicio offline. ¿Quiénes son aquellas personas que operan todos estos sistemas tecnológicos, todas estas herramientas? Y vuelvo a lo mismo, al tema del perfil del ejecutivo que está colaborando dentro de nuestras organizaciones. Si incorporamos un ejecutivo que responda a los requerimientos de estas tecnologías, perfecto, la curva de aprendizaje o la curva de respuesta a las necesidades va a ser muy corta. Hoy en día la pandemia nos enseñó esto, que las respuestas tienen que ser inmediatas. No podemos estar tentando, ¿no? Incorporar procesos o perfiles de puesto que respondan a llevarnos a una curva de aprendizaje enorme o a una curva de respuesta ampliada. Entonces, creo que por ahí pudiera haber ese gran problema en términos del uso de la tecnología. Sí, yo creo que el mayor reto es la brecha digital que tenemos en nuestros países, y la pandemia está obligando o exigiendo a los estados que traten de cerrarla lo más posible, y de esa misma manera el voluntariado se tiene que montar sobre eso para llegarle a esas personas que quizás no pueden acceder por temas de conectividad o equipos. Pero yo pienso que en eso es algo bueno, o sea, la pandemia es algo positivo que ha traído, que el desarrollo, y que hay que resolverla lo más pronto posible, y creo que lo están haciendo. Obviamente hay muchos retos todavía, pero es algo que quizás no solo compete al voluntariado, sino en general, ¿no? A la población. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer una última pregunta específica para Oscar, hay muchas preguntas que están relacionadas con esto, y es que desde tu experiencia en la academia, ¿cómo podemos influir para que el voluntariado sea enseñado desde una edad temprana? Sí, muchísimas gracias a quienes hayan formulado esa pregunta, porque está mencionado en el documento, lamentablemente no con la profundidad que yo hubiera querido, pero bueno, no se podía hablar en profundidad de todo, pero es muy importante plantear, a mi criterio, la idea de que el voluntariado proviene básicamente del ejercicio de la solidaridad. Y la solidaridad, que se traduce en empatía, en reciprocidad, en sororidad, como ahora el movimiento de mujeres ha rescatado esta palabra latina, que es muy importante para llevar adelante determinadas acciones que son entre mujeres, la sororidad. Todas esas actitudes es importante pensarlas que no son
actitudes innatas en las personas. ¿Qué quiero decir con esto? No es que cuando uno nace queda determinado para toda su vida si nació solidario o nació insolidario. La solidaridad no es como el color de ojos, no es como el color de pelo, no es como la estatura. La solidaridad no está en los genes. No venimos con la posibilidad o no de ser solidarios, cada ser humano. La solidaridad es una capacidad potencial que todos los seres humanos llevamos dentro. En la medida en que tengamos el ambiente, la educación, la formación, la situación familiar, el acompañamiento comunitario, el acompañamiento del Estado también, es decir, en la medida en que nuestro crecimiento sea en un ambiente que permita desplegar esa capacidad solidaria, potencial, vamos a terminar siendo personas solidarias o personas negativas. Yo creo que esa solidaridad se puede enseñar. Tenemos muchísimos intentos y proyectos de programas, algunos muy buenos. Aprendizaje-servicio es algo que yo recomiendo a todas las instituciones educativas, es algo que es una escuela de ciudadanía y me parece que desde los momentos más tempranos se puede enseñar solidaridad en los ámbitos formales e informales, en las escuelas, en las instituciones educativas, en la educación no formal. La solidaridad se aprende y se enseña. Yo no creo en una humanidad donde la mitad son solidarios porque lo llevan en la sangre y lo heredaron, y la otra mitad son personas malas, insolidarias que nunca van a cambiar. En todo caso es una cuestión de formación y de educación, así que tenemos que ir para adelante con eso. Bueno, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a Ausencio y a Jackie por estar presentes este día. Creo que nos quedamos con muchas herramientas y muchas cosas para reflexionar y para seguir actuando en lo que viene de esta década y por de pronto para este año a seguir en nuestros actores. Los dejamos con nuestras redes, nuestros contactos de llave. Si nos pueden poner la diapositiva, gracias. Pues aquí tenemos nuestra página web, vienen nuevos webinars, tanto en inglés como en español, a los que se pueden sumar y los invitamos desde ya. Y aquí está el contacto de todas nuestras redes sociales. Ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un saludo afectuoso a todos los compañeros y compañeras latinoamericanos y latinoamericanas. Un gusto, Carmen, Oscar. Y cuídense mucho. Muchísimas y todos gracias. los que nos ven también, cuídense. Un placer, gracias Ausencio, gracias Jackie, Raida, gracias también a Jessica. Muchísimas gracias, Carmen.